En medio del inmenso océano, donde las olas retumban como el mar susurra, hay personas que viven su vida en silencio, luchando contra la dura naturaleza a diario. Estas personas son pescadores de atún. Este viaje no es simplemente un medio de ganarse la vida. Más bien, también es un área de expresión artística, una competencia tensa y emocionante entre la humanidad y el pez más poderoso del océano. Como resultado de su gran volumen, su increíble velocidad y su intenso instinto de supervivencia, el atún así ha sido considerado durante mucho tiempo un símbolo del desafío más difícil que puede presentar la pesca. No hay diferencia entre cada viaje al mar y una guerra, en la que los individuos deben utilizar todas sus habilidades, valentía y experiencia para poder transportar este pez a través de la cubierta. Tan pronto como cae la noche sobre el océano, las luces brillantes que provienen de los barcos atuneros comienzan a arder como pequeños fuegos en la inmensidad del océano. Durante este tiempo, los pescadores preparan todo para una búsqueda que podría durar varias horas o quizás varios días. Los sedales de pesca de decenas de kilómetros de largo se envuelven para ser transportados a bordo. Es una práctica común cebar anzuelos afilados con peces pequeños y frescos. Combinado con el aroma del aceite de motor, la sal marina y el sudor humano, el olor acre a pescado impregna el aire y se extiende por la atmósfera. En cuanto a la captura del atún, los métodos más habituales son el curricán con anzuelos largos y el uso de líneas de mano o palangres. Existe una técnica conocida como palangre, que se considera el método más avanzado. Este enfoque requiere una coordinación exacta entre el tiempo, la ubicación y los elementos climáticos. Cuando un sistema de hilo de pescar primario se despliega horizontalmente a través de la superficie del agua, de cientos a miles de anzuelos auxiliares que están firmemente atados se unen a dicho sistema de hilo. Cada anzuelo es una trampa en miniatura que está esperando a que un atún salte a ella. Para evitar que el atún sufra lesiones graves, los anzuelos suelen estar construidos para que sean bastante afilados y al mismo tiempo garanticen que el pez siga vivo cuando se saque. Para fines comerciales, cuando se suelta la línea, el barco se mueve lentamente en una dirección previamente calculada. Esta dirección suele ser donde hay corrientes oceánicas ricas en nutrientes, que es donde se reúnen los bancos de sardinas y caballa, que es el cebo preferido para el atún. No es necesario que los capitanes experimentados tengan mapas modernos. Lo único que se les pide es observar la dirección del viento, el color del agua y el comportamiento de las aves marinas para determinar la ubicación de los peces. En otras ocasiones, basta con un enjambre de gaviotas volando bajo y dando vueltas sobre la superficie para llegar a la conclusión de que deben abandonar su línea. Cuando han pasado algunas horas y el hilo de pescar se ha clavado firmemente en el agua, el barco se detiene. Se hace un silencio total ahora que se ha apagado el motor. Ahora es el momento de esperar, con el mismo nivel de emoción que si estuviéramos presenciando una contienda entre dos de los mejores artistas marciales del mundo. Sentados junto a los enormes carretes, los pescadores mantienen la mirada fija en el sedal con el que pescan. Por otro lado, de repente, se escucha el chirrido. Parece como si una fuerza invisible tirara del hilo de pescar porque vibra. Un gancho. En el silencio de la noche, el grito resuena como una alarma. Cada miembro del equipo se dirige apresuradamente a sus respectivos lugares. Cada persona es responsable de su propio deber y una persona está a cargo de la línea. Se realiza un ajuste en la dirección del anclaje. Uno está preparado para poner el anzuelo en movimiento para capturar el pez. El conflicto ha comenzado. En el caso de que sea solo un atún pequeño, no será demasiado complicado levantarlo en posición vertical. Sin embargo, si se trata de un atún rojo, que es una especie que puede pesar más de 200 kilos, entonces será una lucha por la supervivencia que podría terminar en la muerte. Parece como si el pez estuviera tratando de destrozar el barco arrastrando el sedal mientras se lanza en el agua. Para conseguir que el pez se vaya agotando progresivamente y al mismo tiempo evitar que rompa el sedal o se salga del anzuelo, el pescador debe coordinar sus movimientos de forma rítmica y tirar del sedal en pequeños incrementos. Hubo un momento de indiferencia. Un pequeño error es todo lo que se necesita para que el pez escape. En un gran número de casos, los peces pelean con tanta ferocidad que el alambre de acero se rompe, provocando que quien sostiene el sedal sufra heridas que son una mezcla de sangre y agua de mar. A bordo del barco surge una escena que nos resulta demasiado familiar. Es necesario que los pescadores utilicen un martillo de madera o un palo para aplastar las cabezas de ciertos peces y poder controlarlos. Estos peces continúan luchando salvajemente incluso después de haber sido sacados a la superficie. Todavía hay calor emanando del cuerpo del atún. Los ojos del animal están vueltos hacia atrás. El fuerte movimiento de su cola da la impresión de que aún no ha dado ningún signo de capitulación.
El momento sagrado, el tiempo que existe entre el hombre y el agua, es en ese mismo momento, en medio de la vida y la muerte, a medio camino entre el éxito y el compromiso. La pesca no es lo único que se puede hacer. Preservar también es un arte. Para garantizar que el atún permanezca fresco después de su captura, debe procesarse en muy poco tiempo, eviscerarse, envasarse con hielo o almacenarse en un ambiente muy frío. En los barcos grandes, el pescado se coloca inmediatamente en el congelador, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los 60 grados centígrados bajo cero. Este proceso se repite continuamente. Esto garantiza que la calidad del pescado sea casi idéntica a la que tenía cuando se pescó por primera vez, independientemente de si se vende en Nueva York o Tokio. En el famoso mercado de pescado de Tsukiji, en Japón, se encuentra atún rojo de una calidad excepcional que se ha vendido por cientos de miles de dólares. Esta es una recompensa encomiable para los pescadores que han soportado los rigores de la pesca en medio del océano, sudando, sangrando y llorando. El arte de la pesca manual del atún se considera la cúspide de la caza. Tiene lugar en medio del océano, cuando la gente se enfrenta a uno de los peces más poderosos, viciosos e inteligentes del océano. No se utiliza maquinaria en este proceso. No se utilizan cañas de pescar modernas. Solo se tienen las manos callosas. Se utiliza un sedal resistente. La paciencia y la tenacidad de los pescadores son cualidades esenciales. En pequeñas embarcaciones, donde cada metro cuadrado es un espacio de trabajo, el sonido de las olas y el suave silbido del viento ocultan el silencio que de otro modo existiría. El viaje de pesca manual del atún comienza como un ritual espiritual para aquellas personas que han establecido una conexión con el océano a lo largo de toda su vida. Cuando cada pescador sube al barco, todos traen consigo pescado recién capturado que ha sido cortado de capturas anteriores o del banco de restos de pescado que se han soltado alrededor del barco como cebo. También llevan hilos de pescar cuidadosamente enrollados, anzuelos afilados y hojas de apariencia brillante. Por lo general, la línea poma de mano está hecha de un material de nylon especializado que es duradero, no se estira y es capaz de soportar una cantidad significativa de fuerza. Además, la línea de mano con frecuencia se envuelve con una capa adicional para evitar que se produzcan rayones cuando el pescado se iza por el costado del barco. Se utiliza un anzuelo enorme, afilado y flexible, para asegurar el extremo de la línea. Los pescadores eligen este anzuelo con mucho cuidado, teniendo en cuenta la especie de atún que intentan capturar. Los atunes tienen un alto nivel de inteligencia. Si ven que están en peligro, no morderán fácilmente el anzuelo. No es tan sencillo como simplemente tirar el hilo de pescar al agua. Hay otros factores a considerar. Los pescadores deben prestar mucha atención a una variedad de factores, incluyendo la luz del sol que brilla en la superficie del agua, la sombra de un pájaro que vuela a lo lejos, e incluso los movimientos peculiares de un banco de peces pequeños. Todas estas señales quedan registradas en su experiencia de lidiar con la supervivencia. Durante el momento dorado, cuando se ve un banco de atunes dando vueltas cerca de la superficie, particularmente temprano en la mañana o al final de la tarde, los pescadores lanzan suavemente sus líneas de mano lejos del barco, dejando el cebo colgado en la capa media de agua, que es donde normalmente caza el atún. Este es el momento dorado. Tienen sus manos agarrando firmemente el final de la línea, y sus dedos pueden sentir cada vibración que se emite desde la punta de la línea. El más mínimo movimiento como una ola que pasa o una sacudida inesperada es un ejemplo de señal. Posteriormente, cuando el atún ataca, la sensación se comunica a la mano de forma similar a la de una descarga eléctrica. En una fracción de segundo la línea se estira. Debido a la fricción, las yemas de los dedos arden intensamente. A pesar de que a veces puede brotar sangre de la palma de la mano, los pescadores siguen agarrando el sedal. Sin caña ni carrete, la pelea comienza solo con los músculos de los brazos. Se requiere tenacidad y destreza estratégica. El atún, cuando está enganchado, con frecuencia se lanza a gran velocidad, dando vueltas alrededor del barco en un intento de llegar al fondo del agua o de ocultarse entre las olas. Existe la posibilidad de que el pez se rompa o que el anzuelo se rompa la boca si el pescador aprieta la línea demasiado rápido. Si el sedal está flojo, el pez podrá escapar. Como resultado, es fundamental emplear el método de extender y tensar la línea de acuerdo con el ritmo de tracción del pez. El pescador hace uso de sus manos para tirar suavemente del sedal hacia arriba, y es consciente de que el peso va aumentando progresivamente con cada vuelta. Hay ocasiones en las que se tarda más de media hora en pescar un pez que pesa 80 kilogramos. Todo el cuerpo del pescador se encuentra en un estado de tensión. Está empapado de sudor. En cada vuelta sucesiva de la línea, que gradualmente se acorta, los ojos se sienten atraídos por la línea.
La forma en que cada individuo manipula el pescado es única. Algunas personas optan por enrollar la línea alrededor de su cintura, abarcando sus brazos, utilizar su peso corporal a su favor tirando mientras se inclina mientras lo hace. Hay algunas personas que optan por sentarse muy cerca del borde del barco. Usaban sus pies para patear el borde del panel de madera, como medio para producir un punto de apoyo al tirar. Sin embargo, independientemente del enfoque, el objetivo final es llevar el pez a la superficie del agua, donde podrá ser enganchado a la cubierta. Esto permitirá capturar el pez. Por otra parte, el atún, una vez que ha salido del agua, nunca ha sido fácilmente sacrificado. Tuvieron una larga espera. En ocasiones uno se lanza al aire. La luz del sol se refleja en sus escamas plateadas, que brillan, creando un escenario que es simplemente magnífico. El sonido del chapoteo, los gritos de los pescadores, había un tono amenazador proveniente de la línea. Todo se fusionó en un único momento dramático. Había atunes rojos o rabiles que eran tan enormes que el pescador tenía que caer hacia atrás por falta de equilibrio al subirlos al barco. Se insertaban correctamente anzuelos de acero en la boca o branquias de los peces para atraerlos. Subió apresuradamente a bordo del barco antes de que pudiera llegar a su destino. Varios peces fueron golpeados en la cabeza, lo que inmediatamente los dejó completamente comatosos. Es importante evitar que agiten la cola y causen daño al pescador. Todavía estaba caliente en todo el cuerpo del atún cuando fue izado. Los alumnos fueron realmente brillantes. Parecía como si las escamas estuvieran hechas de plata, demostrando claramente la tremenda vitalidad que posee el océano. Inmediatamente después de la llegada del pescado a cubierta, el pescador comenzó a procesarlo. Se puede matar rápidamente al pescado clavándole un cuchillo afilado en la parte posterior de la cabeza para evitar forcejeo. Se excavó la cavidad abdominal y se extrajeron los órganos, que se lavaron con agua dulce del océano. Después, se colocaron en una cámara frigorífica accesible, para embarcaciones sin ultracongeladores. Está previsto colocar el pescado sobre hielo y luego taparlo. Además, todo el barco dará inmediatamente vueltas para llegar a la orilla antes de que el pescado pierda su calidad. Todos y cada uno de los peces son un triunfo. La perseverancia y las grandes habilidades del pescador con línea de mano se muestran plenamente durante esta demostración. La pesca del atún con las manos no es para los débiles. Requiere un tremendo poder físico, tener inteligencia y perseverancia. Numerosas veces, la jornada laboral de los pescadores oscila entre 12 y 18 horas seguidas. Todas sus manos estaban quemadas, les dolía la espalda. Pese a ello, su mirada no se aparta del océano. Para ellos hay más que solo pescar. Son luchadores feroces. Los creativos. Individuos que entablan una conversación con el mundo natural. En cada embarcación individual. En cada línea de pesca regular. Sirve como patrimonio cultural de la pesca en su forma tradicional. Uno que es una profesión. Sin embargo, es grave. En la inmensidad del océano ha logrado conservar su espíritu más prístino y hermoso. Cuando estábamos en el mar, los primeros rayos de sol comenzaron a abrirse paso a través de las finas nubes a medida que iban apareciendo. Como resultado de tirar de la cuerda, las manos de los pescadores estaban hinchadas y rojas, pero estaban listos para comenzar un nuevo día. Con ojos rojos como resultado de no dormir lo suficiente. Sus ánimos, sin embargo, no se desanimaron en modo alguno. Una vez más se agacharon, reuní cada rollo individual de cuerda. De la misma manera que lo habían hecho miles de veces antes, lo arrojaron al océano con una habilidad excepcional. El movimiento era sencillo, pero incluía el virtuosismo que se había desarrollado a lo largo de muchos años. Con el tiempo, las cuerdas quedaron sumergidas en el agua transparente, llevando las esperanzas contigo. Hay dificultades, así como las ambiciones del pescador. Hay algunas mañanas en las que el océano es como una hoja de papel en cuanto a su calma. La superficie del agua es tan lisa como un espejo. Mientras pescan, los pescadores pueden observar las sombras de los peces que se mueven debajo del barco. El atún aleta amarilla se comporta de forma escolarizada. El agua los hacía parecer alargados como balas de plata. Prestan mucha atención al cebo sobre la mesa. Antes de tomar la decisión de tomarlo, con frecuencia nadan. A veces se exige a los pescadores que actúen como si estuvieran tirando del sedal lo más rápido posible. Es importante crear la impresión de que la presa está huyendo para apelar al impulso natural de caza del atún. Simplemente sacudir la mano es todo lo que se necesita para alargar la línea. Casi al instante, el pez entra, una picadura dolorosa, y la batalla comienza de nuevo. La fuerza no es el único factor que afecta a los pescadores. Debido a esto, deben ser extremadamente sensibles, incluso a las reacciones más pequeñas de los peces. Hay un atún que se mueve en línea recta.
Algunas personas también hacen zig-zag y círculos, como si creara un círculo en el agua, tirando de la cuerda con un movimiento circular. Es necesario que los pescadores alteren sus posiciones con frecuencia. Hay momentos en los que sentarse, de vez en cuando de pie. A veces reclinándose un poco hacia atrás, manteniendo la línea con todo su peso físico disponible. Sobre la cubierta, que está resbaladiza, cae el sudor. Las manos ejercen un agarre más firme sobre la línea. Los ojos siguen la superficie del agua. Hay un lugar donde sopla espuma blanca como si se acercara un ciclón. Bastantes atunes, como resultado de haber sido llevado muy cerca del borde del barco. Voy a hacer una final, lucha que es a la vez poderosa y loca. Hay ocasiones en las que el tirón hace que el sedal roce las manos de los pescadores, para dejar el rojo. La quema causa quemaduras. En algunos casos, es el pez el que salta en el aire. Estaba agitando mi mano como para demostrar que no es fácil de controlar. En ese momento apareció un atún rojo que medía casi 2 metros de longitud, pesando cientos de kilogramos, saludando vibrantemente en la cubierta del barco. Su boca estaba abierta al máximo, exponiendo hileras de dientes afilados. La imagen de sus ojos brillando como diamantes es algo que no puede olvidar nadie que lo haya visto. De forma artesanal, en pequeñas embarcaciones que se dedican a la industria pesquera del atún. En cuanto a las viviendas, los pescadores tienen opciones muy limitadas. Una tabla maciza sirve de cama. Situada muy cerca del viento, la estufa es una olla de hierro fundido. El plato consiste en guiso de pescado picante y arroz frío servido con agua. Pero en el rostro de todos se puede ver una expresión de resolución inquebrantable. Una cualidad tranquila y resuelta. Varios individuos han estado en el mar desde que tenían 13 años. Y he estado viviendo con las olas durante las últimas 4 décadas. No saben leer ni escribir. No muy versado en temas tecnológicos. La capacidad de oler el viento y sentir el agua es todo lo que se necesita para determinar si hoy habrá peces o no. Esta habilidad no se puede enseñar en ninguna escuela. Solo puede ser entrenado por el tiempo y el mar. En mares abundantes en atún, esto es especialmente cierto en regiones cálidas como la región cercana a la corriente de Kuroshio, ubicado en las cercanías de la costa de Japón. La región tropical del Pacífico Sur. Normalmente hay solo unas pocas personas a bordo de los palangreros. Debemos abstenernos de empujarnos para no asustar a los peces. Esta es una ley no escrita que todos conocen y todos saben que deben respetarse y mantener la distancia mientras esté en el mar. Tanto la confianza como el apoyo mutuo son esenciales. Siempre que hay un problema con un barco o cuando alguien cae al agua, todos los demás barcos llegarán sin un solo segundo de retraso. Cuando se trata de la vocación de pescar el atún a mano. En este entorno no hay lugar para la competitividad ni el egoísmo. Depender únicamente de la comunidad y del espíritu de cooperación mutua para la supervivencia es la única opción. En raras ocasiones, actualmente estoy en medio de un viaje que durará varios días. Los individuos que se encuentran pescando se topan con un grupo de delfines nadando cerca del barco, además de los peces que vuelan a baja altura sobre el agua. Parecería que estas criaturas traen buena suerte. Unos momentos de felicidad en medio del duro viaje. Por la noche, el plateado es el color que la luz de la luna proyecta sobre el agua, que brilla. Los sedales se tensan de forma pacífica. La gente está sentada allí, en completa quietud, esperando que el pez pique. Algunas personas intentan adormecer sus sentimientos de nostalgia escuchando canciones de cuna. Algunas personas simplemente miran el horizonte, un lugar donde un atisbo de luz indica que el amanecer está a punto de llegar. El banco de bonitos también hará su aparición. Cada vez que voy a pescar atún uso las manos. A veces salen victoriosos. No siempre logran ganar. En otras ocasiones, todo el barco solo consigue pescar unos pocos peces. A veces, sin embargo, tienen un problema importante. La cubierta está cubierta por los peces. Para que no quede espacio para dar un paso. Cada vez que se trae un pez grande, todos a bordo aplauden, como si uno saliera triunfante de un conflicto. Poner el pescado en cámara frigorífica es el siguiente paso. Muy bien organizado. Además, está marcado. Los pescadores se secan el sudor. Sonríe. El siguiente paso es arrodillarse y preparar el sedal para el siguiente día de pesca. Cada hilo de pesca individual sirve como vínculo entre el hombre y el mundo natural. Es fácil de entender. Es duro, pero esconde una gran cantidad de experiencia. Se requiere valentía, así como una conciencia del océano. Los pescadores manuales no entablan mucha conversación. Simplemente lo hacen, y asegúrese de ser preciso, no pocas veces, y con una voluntad fuerte. Con cada golpe del cuchillo, cada uno de los elencos, en cada tirón, a alguien se le entrega una vida entera. Y en el mar que es tan grande, todo lo que se interpone entre la vida y la muerte es una sola ola.
A pesar del paso del tiempo, los pescadores de atún de mano siguen siendo una leyenda viva. Así como el sol comienza a ponerse, lo hace gradualmente. De repente la superficie del agua adquiere un extraño tono gris plateado. Parece como si toda la zona estuviera quedando en silencio. El único sonido que se podía escuchar era el de las olas golpeando suavemente el costado del barco, y el sonido del viento susurrando entre las cuerdas al pasar a través de ellas. Después de un día entero tirando continuamente de la línea, las manos de los pescadores están desgastadas. El caso es que no descansan, principalmente debido al hecho de que hay un tema del que nadie habla. Es durante la puesta del sol cuando los atunes están más activos. Cuando van en busca de presas, salen corriendo a la superficie. Y los pescadores experimentados son conscientes de que si pierden esta oportunidad, la perderán. El trabajo de todo el día puede desperdiciarse con las olas. Nuevamente la línea baja a su posición anterior. Esta vez el cebo se produce con mayor atención al detalle. Incluso en ocasiones calamares vivos o carne fresca recién cortada de un pescado que ya fue pescado. Por la noche se esparce el olor a sangre que se ha combinado con el olor del océano. Para atraer peces a distancia es necesario crear una señal invisible. La débil luz amarilla del barco hace que las sombras del pescador destaquen más de lo que lo harían de otra manera. Cada individuo presta mucha atención a su propia sección de la cola. Sus ojos reaccionaban incluso a la más mínima forma de vibración. Este juego es bastante estresante, un lugar donde cualquier persona que sea un poco descuidada, aunque sea por un momento, puede perder el valioso pescado. Cada pescador tiene un momento determinado que nunca olvidará. En el mismo instante en que detecta el movimiento inicial en la mano que agarra la cuerda, poderoso, sin ambigüedades, rebosante de fuerza. En ese momento, el pez ya ha agarrado el anzuelo. Luego comienza a defenderse con todas sus fuerzas. La línea da la impresión de que está a punto de romperse. Se escucha un sonido ya que el hilo roza el guante áspero. Y el conflicto comienza de nuevo. Durante ese periodo de tiempo, nadie habló. En todo momento, el pescador mantiene la espalda recta, mirada fija en el cuerpo de agua, con la mano cerrada. Todo su cuerpo estaba siendo utilizado para mantener la iniciativa. El atún es un pez trepidante. Para girar, explora con gran profundidad. Después de eso alteran abruptamente su curso, como un guerrero experimentado. En el pasado, un joven pescador logró capturar un atún rojo que medía más de 2 metros de largo y pesaba cerca de 200 kilogramos. Pasó más de media hora durante el proceso de extracción. Se quedó con los hombros casi cansados, mientras encorvaba la espalda. Tenía las muñecas hinchadas. A pesar de ello, no se rindió. Cada vez el pez llegó a una gran profundidad. Lento pero seguro, tensó aún más la línea, mientras esperaba que se agotara para poder retirarlo. Cuando el pez asomó la cabeza, todo el barco empezó a detonar. Todos los individuos colaboraron para arrastrarlo a cubierta mediante ganchos de hierro. Un momento de alegría impregnado de sudor y sangre de pez. En la mayoría de los casos, la línea de mano no es excesivamente larga, pero está encerrado en una multitud de capas.